Muy buenos días, mis queridos hermanos. Un feliz santo sábado para todos y que el Señor nos bendiga. Bueno, como ustedes saben, es mi costumbre también, aunque ya lo hicimos, lo acabamos de hacer. Quiero pedirles que ahí donde están inclinen sus rostros, vamos a orar. Padre bueno, en esta hora, Señor, su santa palabra va a ser trazada. Y aquí nadie es sabio, Dios, el único sabio es usted. Le pedimos que nos conceda de su sabiduría a través de la persona de su Espíritu Santo y que sea Él quien nos capacite, abra nuestro entendimiento, Señor, y permita que cada versículo de su palabra cumpla el propósito con el cual usted lo ha enviado en esta hora. Concédanos la gracia de ser sensibles a su palabra, que llegue a lo profundo de nuestro ser para que desde lo interno, Señor, su palabra dé fruto hacia lo externo. Acompáñenos, pues, lo rogamos en Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy tiene como título un evento solemne. Y lo que queremos es entender la importancia de la santidad para poder pasar por este evento. Y el otro punto que queremos entender o comprender es la importancia de la comunión con Dios y los requisitos de esa para poder tener esa comunión. Quiero que vayamos a nuestra lectura bíblica. Bueno, allí está ya, en Apocalipsis 21, 27, dice allí: jamás entrará en ella. Está hablando de la nueva Jerusalén, de la santa ciudad, o sea, del cielo, pues. Y dice que allí no va a entrar nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, en ese lugar no va a entrar cosa sucia. ¿Listo? No va a entrar cosa sucia. Todos los que entren al cielo tuvieron que haber sido limpiados antes de entrar allá. Esa conclusión la confirma también el mismo libro de Apocalipsis, el capítulo 7 y los versículos 14 y 15. Apocalipsis capítulo 7, versículos 14 y 15. Dice: y le respondí, Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo, tú estás hablando de los que pasaron por la gran tribulación, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado, si lavaron fue que limpiaron sus vestiduras y las han emblanquecido. Si las han emblanquecido era que estaban como sucias, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Ok? Por ende, los que quieran entrar al cielo, la Biblia nos dice que tienen que haber sido limpiados, porque no va a entrar allá cosa sucia. Y cuando la Biblia se refiere a lo sucio, se está refiriendo al pecado. Al pecado. ¿De dónde sacamos eso? En el libro de Zacarías, permítanme un segundo. Se me perdió Zacarías de la mente. El capítulo 3, vamos a leer el capítulo 3 y vamos a leer los versículos 1 al versículo 4. Dice: entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarle. Y el ángel del Señor dijo a Satanás:
El Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Josué estaba vestido, ¿cómo estaba? De ropas sucias, en pie delante del ángel. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él: quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tú, en mi versión dice tu pecado, que es lo mismo que tu iniquidad. O sea, cuando él dio la orden que le quitaran las ropas sucias, ¿qué era lo que le estaban quitando? El pecado. ¿Ok? Por ende, si hacemos el empalme entre esto con lo que venimos hablando de Apocalipsis, que dice que al cielo no entrará cosa sucia, es que al cielo no va a entrar el pecado más. ¿Ok? Todos los que queramos ser participantes de esa gran bendición, tenemos que haber sido emblanquecidos, tenemos que haber sido limpiados. Ahora, estamos hablando por un evento futuro, porque aunque está cerca el día, todavía pues es futuro. Sin embargo, también vamos a darnos cuenta que para este momento presente, usted y yo necesitamos esa misma limpieza para algo en este momento. Y es para tener comunión con Dios. Ayer los que estuvieron en los grupos pequeños pudieron escucharlo. Como sé que hay muchos que todavía no están, entonces dije voy a incluir parte del tema. Mire lo que la Biblia dice en el libro de Proverbios, el capítulo 28. Proverbios 28, el versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, o sea, los mandamientos, el que aparta su oído para no oír la ley, y no solo los mandamientos, los mandamientos, la ley debe de entenderse como toda la palabra de Dios, es decir, toda palabra de Dios es ley. ¿Ok? Y el que aparta su oído para oír la palabra del Señor, hasta su oración es abominable. Y apartar el oído de la ley significa vivir ¿en qué? En pecado. ¿Y por medio de qué es que nosotros tenemos comunión con Dios? ¿A través de qué? De la oración. Y si mi oración llega a ser abominable por apartar el oído de la ley, entonces mi comunión con Dios no puede ser correcta. Mis queridos hermanos, Dios demanda santidad. ¿Dios demanda qué cosa? Santidad. Quiero que me acompañen en el libro de Pedro. Ya les confirmo si primero o segunda. Primera, sí, por ahí escuché. ¿Qué se me hizo? Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 15 y 16. Sino que así como aquel que los llamó es santo, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Y va a decir el por qué. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Demanda santidad, tener verdadera comunión con Dios. El problema es que si ese es el requisito, entonces la cosa se nos complica porque nosotros somos pecadores por naturaleza. Y ahí es donde muchos fallan queriendo rebajar la norma, y Dios no rebaja su norma, hermanos.
Si Dios pudiera rebajar su norma, pues sencillo, Cristo no habría tenido que morir acá, sino que Dios había dicho, vea, no hagamos esto y usted no tiene que morir y punto. Pero la evidencia de que Dios no rebaja la norma es que su Hijo amado le tocó morir por causa de nuestros pecados. Otro, para evitar ese sacrificio, pues juega con la ley y rebaja la norma y esto pasa. No, con Dios no es así. Ahora, Dios sabe que esta norma tan alta para ustedes y para mí, para el ser humano, es imposible. Entonces, si Él sabe que es imposible, ¿por qué nos pone algo que es imposible? Bueno, primero para que entendamos nuestra inutilidad, nuestra incapacidad. Y segundo, porque Él mismo lo iba a hacer. Para que usted y yo pudiéramos tener comunión con Él, Él mismo hizo a través de su Hijo. ¿Quiénes son los que no podían tener comunión con Dios? Ustedes y yo, los pecadores, los seres humanos. Entonces, ¿qué hizo? Envió a su Hijo en forma de humano, como usted y como yo, para por medio de su Hijo alzar la norma que se permite, que hay que tener para poder tener comunión con Dios. ¿Cuántos entienden hasta aquí lo que hemos dicho? Amén. Mis queridos hermanos, es por medio de Cristo que el ser humano pecador, que por sí mismo es imposible tener una comunión con Dios, porque esa comunión con Dios demanda santidad, Dios a través de Cristo lo hizo. Miren lo que dice San Juan capítulo 14, el versículo 6, cita muy bien conocida por nosotros. Dice en San Juan 14, 6, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único medio. Ahora, ¿por qué Él está diciendo esto? ¿Por qué Jesús dice que nadie puede ir al Dios eterno sino solamente por medio de Él? Él lo dice por lo que está escrito en el libro de Hebreos. Vamos a leer en el libro de Hebreos el capítulo, permítanme, lo busco aquí. Hebreos, el capítulo 10, y vamos a leer el versículo 10. No olviden que la norma es santidad, tanto para tener comunión con Dios aquí, como para estar por la eternidad con Él allá. La norma es santidad. Hebreos capítulo 10, el verso 10 dice: por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. ¿Qué fue lo que Dios hizo a través del sacrificio del cuerpo de Cristo? Nos santificó. Solo que si usted y yo no lo entendemos, pues no es culpa de Dios. Por eso es que dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado. Es nuestro deber conocer lo que implica todo lo que está alrededor del sacrificio de Cristo. Y aquí dice que ese sacrificio nos santificó. Ahí mismo en el capítulo 10, versículo 14. 10:14. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos. Para los que vienen en las clases de laico, algún día pasamos por ahí, recuerden. Ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Es decir, como la norma para poder tener comunión con Dios es esa santidad, y nosotros por sí mismos no podemos, Él mismo a través de Cristo santificó a los seres humanos.
¿Ok? Ahora, ¿quiénes son los santificados? Pues los que le entregan su vida de verdad a Jesús. Porque Él es el único por medio de quien un pecador como usted y yo puede tener acceso al Padre. O sea, ¿quiénes son los que pueden ser purificados, limpiados? Los que le entregan su vida a Jesús. No puede haber comunión entre un pecador y Dios directamente. No puede haberlo. Usted creer que usted por sí mismo, por sí misma se puede acercar a Dios es una ofensa. Porque usted y yo somos viles pecadores, necesitamos como sea a un intercesor y Él ya puso un intercesor que es Cristo. Querer llegar al Padre sin Cristo se llama soberbia, no someterse a lo que el mismo Padre ya estableció. Por ende, si Dios mismo dice que todo el que quiera venir a mí, venga a través de mi Hijo, así debe de ser. ¿Por qué? Porque Dios dice, para usted poder tener comunión conmigo, usted tiene que vivir en santidad y usted por sí mismo no puede, así que es a través de mi Hijo, que es el representante de ustedes. Ahora lo que queremos explicar es cómo se lleva a cabo la purificación o la limpieza, que es lo mismo. Vamos a prestarle atención a esto, muy importante, porque Dios no puede ser burlado por nadie. Hasta aquí hemos visto que Él ya hizo lo que se necesitaba. Escúcheme bien, si yo ahorita vengo y me arrodillo y hablo con Dios, la única razón por la cual yo puedo acercarme a Dios es porque le entregué mi vida a su Hijo. Y a través de su Hijo, Él me santificó, me limpió, me limpia. Escuche bien eso. Si yo vengo y me arrodillo y yo no estoy en el Señor, escúcheme bien, es abominable. Ay, hermano, entonces toda esa persona que no le ha entregado su vida a Cristo, y aún nosotros antes de ser de Cristo que orábamos, porque yo también oraba antes de ser bautizado y todo, ¿qué pasa allí? Escuche bien. Dios pasa por alto obviamente nuestra ignorancia. Y lo que hace, pero eso es una espada de doble filo. Porque hay mucha gente que sin necesidad de entregarse a Cristo allá en el mundo ha orado, Dios le ha respondido, y entonces dicen que ellos no necesitan nada porque Dios siempre le ha escuchado. ¿Están entendiendo? Así que confunden esa gracia que aunque no merecen nada, Dios por su misericordia les ha concedido, y entonces se confunden. Es como el ejemplo que siempre he dado cuando el padre le da al hijo regalos, premios, y el hijo es un grosero y el hijo les pierde el año. Entonces se confunde y malinterpreta esa bondad del padre. Y, mi papá, yo puedo hacer lo que quiera, él de todas maneras me da de todo. Confunden. No funciona así. Dios no puede ser burlado por nadie. Si usted es una persona que no le ha entregado su vida a Cristo y Dios le ha dado, no piense que le ha dado porque usted es un buen muchacho, una buena muchacha, no. Lo que lo ha hecho, la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justos e impíos, buenos y malos. El hecho de que Dios le responde a usted algo no significa que usted y yo seamos buenos. Él es bueno. Entonces, ¿cómo funciona? Él le dice a usted, usted no está haciendo lo que debe, y Él le responde. Pero entonces Él, como sabe que si Él no le explica, usted va a confundirse, Él va a venir y le va a decir, venga, mi hijo, ¿se acuerda que yo le hice este favor? Y mire que usted ayer robando. No, vea, yo me acuerdo que un día yo iba viajando a Buenaventura y el Señor me puso el sentir de darle una ofrenda a una persona.
Y sucede que la persona a la que le iba a dar la ofrenda, yo sabía que andaba en malos pasos. Ay, hermano, y yo necesitando la platica, hermano. Y que me hubiera dicho, désela a Caster Blanco, a John Jairo, hermanos de la iglesia que son que están aquí en mi corazón. Pues yo, bueno, Señor, con gusto. Pero me lo está diciendo que se lo dé a alguien que está en malos pasos. Y bueno, yo le llegué, lo vi, llegué acá a Buenaventura, iba llegando a la casa, lo vi y lo llamé, pero venga. Él bajó todo tocado, mirando para todos lados y entró. Brother, vea, tengo algo para usted. Y él miraba por la ventana, tocadísimo. Digo, tranquilo, usted cómo le ocurre que yo voy a pensar algo tal. Hábleme weekend, dígame rápido. Y yo, bro, le tengo esta ofrenda para usted, 150. Y le dije, y aparte de esto le tengo unas palabras. El Señor me puso el sentir de que le diera esto a usted. El hombre se bombeó en lágrimas, lloró y me dice, ay pana, yo ya estaba llamando al paisano porque no tengo para la comida, no tengo, ya está llamando el de la moto, pues ya ve a quién robar. Y el hombre lloró. Cuando salí, el hombre estaba comprando una comida, unos pañales para el niño. Luego fue hace, póngale 2 años y medio. Ayer vi la foto que lo cogieron preso otra vez. ¿Qué sucede? Dios es bueno. Dios sabía que él iba a continuar en lo que iba a continuar. Sí. Pero queda la evidencia de que sin importar, él lo amó. Y no digo que todavía no, pero y oraré para que allá donde en la cárcel, cuando allá en la iglesia hacer obra, el corazón le toque. Y eso yo sé que él no se le va a olvidar nunca, y en algún momento yo sé que el Espíritu le va a hacer dar fruto a eso. El punto, mis queridos hermanos, es que no nos podemos confundir con la bondad de Dios, porque Dios es bueno con todo el mundo. A nosotros es que nos toca interpretar de manera correcta. ¿Dios le ayudó para que él siguiera en lo mismo? El deseo de Dios cuando nos da su bondad es que usted y yo, léalo, Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos 2:4. Mire cuál es el propósito de la bondad. O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía. ¿A qué cosa? Al arrepentimiento. Para eso Dios manifiesta su bondad con nosotros los pecadores, para que cuando veamos lo bueno que es, no nos exaltemos diciendo, no, yo puedo, mire que yo voy bien porque mire como Dios me da. El hecho de que Dios le dé no significa que usted esté bien. La razón por la cual Dios a usted le da y a mí me da es para que nos arrepintamos, porque Él no paga mal por mal. En su gracia llegará un momento donde pues los que no aprecian la gracia y confunden esta bondad de Dios, entonces lo van a lamentar si no proceden al arrepentimiento. Pero hay gente que está muy jactanciosa pensando que como Dios lo ha bendecido en algo, mejor dicho, ya tienen aurora. Y no están entendiendo que es simplemente que Dios los quiere guiar a que se arrepientan de su mal proceder. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Ahora, ¿cómo? Ya dije que el Señor nos limpió a través de Cristo. Ustedes saben que cuando iban a hacer el lavamiento de los pies allá en la Santa Cena, Jesús les dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero ahorita yo quiero que cómo debe de ser entendido eso de que Él nos limpió. Esto de que Él nos limpió, escúcheme bien, esto es importante, para que no, porque de la
buena interpretación de esto va a depender mucho. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, versículo 21, los haga aptos para toda buena obra. Mire, usted y yo no servimos para nada. Él es el que nos hace aptos. ¿Usted sabe qué significa esa palabra? Usted va a presentarse para ser parte de la policía y le hacen unos exámenes y después le dicen: no, usted no está apto para esto. O sea, alguna deficiencia tiene usted que no lo capacita para ser parte de esto. O usted va para la universidad y le toca hacer las pruebas para allá en la del Valle y para estudiar medicina, para estudiar ingeniería, y entonces va y presenta el examen y no sacó el puntaje que era. No está apto, no está apta para esto, no está calificado, algo le faltó. ¿Listo? Él es el que nos tiene que hacer aptos para toda buena obra. Mire lo que dice esta cita tan tremenda. Jeremías capítulo 13, el versículo 23. Jeremías capítulo 13, el verso 23. ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? O sea, ¿podría el leopardo quitarse sus manchas? ¿Qué ejemplo tan tremendo! Dios es muy sabio, hombre. Así ustedes podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Si yo no los hago aptos, ustedes no pueden hacer nada de lo que Dios está diciendo. Colosenses capítulo 1, 12. Colosenses 1, verso 12. Dice: dando gracias al Padre que nos ha capacitado. Mire su versión, en la mía dice que nos hizo aptos, que es lo mismo que capacitado, para compartir la herencia de los santos en luz. Ahora, ¿cómo debemos entender este asunto de que nos hizo aptos? Escúchenme bien. Les dije que Dios, como allá en el cielo no va a entrar cosa sucia, y los que tengan que tener comunión con Dios, aquí tampoco pueden tener una comunión con Dios estando sucios. Debemos entender que cuando dice que Él nos limpió, entiéndalo de esta forma: que Él dio el primer paso o abrió la puerta, que si no la abre nunca podría nadie entrar a ese proceso de limpieza. ¿Por qué digo esto? Porque si yo digo que Dios nos limpió, Él ya lo hizo, ¿ok? Escuche bien, si la Biblia dice que Dios nos limpió y ya estamos limpios, ¿tendría validez que diga que ahorita nosotros nos tenemos que limpiar? Pues ¿por qué nos tenemos que limpiar si Él ya nos limpió? Y mire lo que dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. 2 Corintios 7, 1 dice: por tanto, amados, y ya le está hablando Pablo a los cristianos que ya están en Cristo, obviamente, teniendo estas promesas, ¿qué dice? Limpiémonos de toda inmundicia. ¿Por qué lo está diciendo? Porque ya vimos que en Apocalipsis dice que allá no entrará cosa inmunda. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad. Pero hermanos, ya no dijimos que como no podíamos ser santos por sí mismos, Él fue el que nos santificó. Les voy a explicar cómo debe de entenderse eso para que en su mente y en la mía encaje.
¿Por qué dice que Él ya nos santificó en la ofrenda de Cristo que leímos en Hebreos? ¿Por qué dice que Él ya nos limpió y ahora acá nos está diciendo que nosotros nos tenemos que limpiar y que nosotros tenemos que perfeccionar la santidad si Él ya lo hizo? Aquí quiero la explicación. Marcos capítulo 16. Dios es muy sabio. Ya ahora entendé por qué es así. Demasiado bendito. Hay que alabarlo también por su sabiduría, hermanos. Uno cuando estudia esto y Dios le hace entender estos detalles a uno dice, no se le pasó, fue ni una coma, hermano. Está muy claro el Señor. Marcos capítulo 16, el versículo 16. Para los que estuvimos en la clase de laicos, lunes y miércoles, vamos a entender más rápido esto. A los que no vienen, vengan. Se están perdiendo temas que nos escuchan todos los días. El que crea y sea bautizado será salvo. ¿Acaso no se van a perder muchas personas que también fueron bautizadas? ¿Sí o no? La Biblia lo dice. Muchos que fueron bautizados se perderán. Entonces, ¿por qué Él dice que todo el que sea bautizado será salvo? Primero, no voy a entrar en esto es otro tema, pero quiero decirlo aquí rapidito. Porque es que cuando la gente lee, la gente nada más está viendo todo el que sea bautizado. ¿Y sabe qué es lo único que viene en la mente de usted y a mí? La mojada del cuerpo ahí en el agua. A la luz de la Biblia, el bautismo es unirse a la muerte de Cristo. Donde Cristo, su muerte obra en nosotros. Eso lo hemos visto en las clases de laico. Entonces, como Él sabe qué es lo que realmente significa el bautismo, Dios lo sabe, pues Él dice, el que se bautice, para que usted y yo lo entendamos, el que se bautice de verdad, y con todo lo que implica el bautismo, ese será salvo. Obvio, eso, bautizarse de verdad. Tranquilo que esto no es laico, pero me gusta lo que usted va a decir, pero en las clases de laico. Ahora escuchen bien, será bautizado. Él sabe lo que va a hacer el Espíritu de Dios en aquel que se bautiza de verdad. Así que Él llama a las cosas que no son como si fueran. Él lo afirma. Él no tiene que esperar a que cuando usted se bautice el Espíritu haga todo el proceso. Él ya sabe que si usted hace el proceso va a ser salvo. ¿Cuántos entienden lo que estamos diciendo aquí? Este mismo principio se debe entender cuando hablamos de que Él ya nos limpió o nos santificó. Es que cuando usted le entrega a Cristo, Él sabe cuál va a ser el proceso de santidad y limpieza. Pero en ese proceso usted y yo estamos incluidos de manera individual. Me explico. ¿Por qué dice limpiémonos? Acuérdense que la pregunta es esta. Si ya dice en una parte de la Biblia que Dios nos limpió y que Él nos santificó, ¿por qué acá en 2 Corintios 7 decía que tenemos que limpiarnos y perfeccionar la santidad? Escuche esto. Porque si Dios lo limpia a usted y a mí sin nosotros hacer nada, entonces se va a poder decir que Él nos limpió porque lo impuso. Mientras que cuando dice limpiémonos, usted está colocando de manifiesto su voluntad de querer ser limpio. Y por eso se está ¿qué? Limpiando. Es decir, que va a quedar como evidencia que Dios no lo limpió a la fuerza, sino que usted se unió a esa voluntad de Dios de querer ser limpio y usted se limpió con lo que Él proveyó. ¿Cuántos estamos entendiendo este punto? Es importante entenderlo. Cuando yo me comienzo a limpiar de todas las inmundicias, ¿por qué lo puedo hacer? Porque Él me hizo apto para eso. Si Él no me hubiese hecho apto, yo no podría empezar el proceso de limpieza en mi vida. No podría empezar. Él me hizo apto para yo poderme limpiar. Así que aunque yo diga que me estoy limpiando, todo se lo debo ¿a quién? Al que abrió la puerta o me hizo apto para yo poder hacer eso. Aparte, las herramientas con las que me limpio, me las proveyó Él.
la sangre de su Hijo y el don del Espíritu Santo. Si Él no me da su Hijo, su sangre, ¿con qué me limpio? Y si no me da el don del Espíritu Santo, ¿con qué venzo? O sea, todo lo hizo Él. La única razón por la cual yo tengo que hacer esto de la limpieza es nada más para que quede de evidencia mi voluntad de que yo quise ser limpiado y no que Dios me limpió a la fuerza. Es solo para eso, no para que yo tenga mérito, que yo me estoy limpiando, entonces como yo me limpio soy no, lo que yo haga en realidad no tiene valor. Es simplemente para que quede la evidencia de que Dios no me limpió a la fuerza, sino que yo consentí en ser limpiado. ¿Y cómo demuestro que yo consentí? Limpiándome. ¿Cómo es la limpieza? Es muy sencillo porque el tiempo se nos fue. Aquí hay una mancha amarilla. ¿Cómo está la pared? ¿Con esa mancha amarilla? Sucia. Entonces van y dice, limpien la pared. Y yo la limpio. ¿Y qué pasa con la mancha cuando la limpio? Desaparece. Al desaparecer, significa que la mancha ya no está. Cuando ya no está, es que podemos decir que la pared está limpia. ¿Qué es limpiarnos de nuestros pecados? Cuando el pecado ya no está en su vida y en la mía. Ahora, para que usted quede un poquitico más convencido de este asunto y con el deseo de buscar limpieza, estamos en el juicio en estos momentos. Y allá se está llevando a cabo la purificación. Pecado que usted vence acá, se limpia allá. Por eso allá está escrito, todo lo que atare en la tierra será atado y lo que desatare. Va con la misma línea. No es que usted mintió ahorita y pidió perdón y le borraron el pecado. No. Allá no van a estar escribiendo y borrando, escribiendo y borrando, escribiendo y borrando, no. Allá le borran el día que usted, por la gracia del Señor, ya no vuelve a mentir más. Ahí queda borrado. ¿Te escuché? Sí, lo entiendo. Ahora escuchen bien. Se borra pecado vencido por la gracia de Dios. Así de sencillo. Ay, pero ¿quién es eso? Eso es sencillo, mire. Yo fui adicto a la marihuana. Y hasta el día de hoy, y espero nunca más volver a fumar. Eso ya está borrado. Van 20 años sin probarlo. Y no solo no lo he probado, sino que cuando siento el olor me da fastidio. ¿Qué hizo Dios? Eso ya no está. Eso está borrado. Asimismo, deben de ser los defectos de carácter. Qué envidioso, chismoso. Eso no es que, ay, que yo chismeé, ay, perdóname. Y a la semana está en las mismas, o no le han borrado nada. No le han hermano, no nos engañemos. Estamos en el juicio y en este momento el Señor lo que está haciendo es purificando el santuario, es decir, purificando a los que vamos a ser ingresados allá. ¿Sabe qué significa lo que estamos diciendo? Que no hay tiempo que perder. No hay tiempo para estar ocultando el pecado. Por ejemplo, ¿quién dice yo soy envidioso? Aunque lo sepa. ¿Sabe por qué la gente no dice yo soy envidioso? Porque la envidia no es algo que produzca gloria, sino vergüenza. Por ende, el envidioso la oculta y aparenta ser que es bien y por dentro que le vaya mal. Si usted tiene el problema de la envidia, este mensaje lo que le está diciendo es: no siga escondiendo el problema porque se va a quedar acá. Usted necesita ser limpiado, limpiada de eso. Y lo primero que hay que hacer es reconocerlo. Porque la Biblia dice que el que confiesa sus pecados alcanzará, pero el que los oculta no alcanzará misericordia. Mientras que el que los confiesa y se aparta
ese alcanzará misericordia. Total. Ahora escuchen bien, hermanos. Necesitamos ser limpiados. Y Dios proveyó todos los materiales para eso. La sangre de Cristo para pecados cometidos y el Espíritu Santo para que podamos permanecer. Esa es otra palabra que pueden tener en la mente para que tengan una síntesis del tema. Dios nos limpió, listo. Ahora a usted y a mí nos toca permanecer limpios, para que les quede más claro todavía. Él hizo lo que, si Él no nos limpia, ¿cómo vamos a permanecer? No podríamos, teníamos que ser limpiados por alguien, en este caso Él, porque por sí mismo no podíamos. Ahora, Él nos limpia, ahorita Él dice, permanezcan limpios. ¿Qué significa permanezcan limpios? Demuestren que ustedes quieren ser limpios y no que yo los limpie por imposición. Punto. Y los que permanezcan limpios, cuando estén allá, ¿y usted por qué está acá? Porque Dios me limpió y yo quería. ¿Y Él te obligó, Él te limpió a la fuerza? No, yo quise ser limpiado. ¿Y cómo usted demuestra que quiso ser? Porque cuando Él me limpió, yo permanecí limpio por el poder de su Espíritu. Hermanos, no nos engañemos, porque Dios no puede ser burlado por nadie. Haga su lista. Haga su lista. Y mire todo lo que usted tiene. Yo soy así, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Y Dios mío, empiece. Mire lo que dice Filipenses 2:12. Filipenses el capítulo 2, el versículo 12. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación. En eso es que tenemos que estar. ¿Y qué es ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor? Estar velando sobre nosotros mismos. Por eso le digo, haga su lista y diga, mire lo que usted tiene, no lo oculte, saque a la luz todo eso. Y de lo que le es oculto, dígale al Señor, Señor, revéleme lo que me es oculto, y Dios se lo mostrará. Se lo digo por experiencia, se lo mostrará. Pero hermanos, el tiempo se está acabando. Llegará un momento donde no se podrá entrar más, se cerrará la puerta de la gracia, no entrará más nadie al santuario por fe, y el que es santo siga siendo santo, y el que es injusto siga siendo injusto. No hay gracia para más nadie. No tenemos tiempo que perder. En vez de estar mirando, el hermano es así, el hermano es así, el hermano es así. Dios mío, yo estoy así, yo estoy así, y ayúdeme. Y quiero cerrar con el punto. Esto lo estamos hablando para la salvación, pero acuérdese que necesitamos la misma santidad para la comunión con Dios aquí. Grave esto. Usted y yo somos pecadores que nos entregamos a Cristo. Cuando usted y yo nos arrodillamos para orar, la Biblia dice que en Cristo Él nos justificó. Y si nos justificó, entonces yo tengo que ser consciente que la única razón por la cual yo puedo y estoy hablando aquí con Él es porque esa fue su voluntad, porque Él mismo me dio la justicia que yo necesito para poder hablar con un Dios santo como es Él. O sea, cada vez que usted se arrodilla a orar, esa fue la voluntad de Dios, que usted pudiera ir a hablar con Él, porque Él mismo le dio lo que usted necesita, la justicia de Cristo. Qué hermoso. Qué confianza me da cuando yo me arrodillo y sé que estoy allí porque Él mismo quiso que yo estuviera allí, porque estoy en Cristo. Ay, que no dudo. ¿Por qué voy a dudar de que Él me escucha si Él mismo me hizo tener lo que necesitaba por poder hablar con Él? ¿Por qué tengo que dudar de que me oye si Él mismo me dio lo que yo necesitaba para poderme acercar a Él, su justicia? Mis queridos hermanos,
cuando cuando empezaba el juicio allá en el tiempo de Israel, todo el pueblo, mejor dicho, se colocaba en día, constreñía en ese momento, confesaban sus pecados, se apartaban, porque el que lo cogiera con un pecado, incluyendo al sacerdote, al sumo sacerdote, allá quedaba tirado y del pueblo moría. Y nosotros estamos en el gran momento del juicio en este momento. Dios está purificando su iglesia. Y esa iglesia son ustedes y soy yo. Solo los que participen voluntariamente de esa purificación, entonces van a poder tener acceso al reino de los cielos. Y quiero cerrar con esta idea. Aquí sintetizo todo lo que hemos hablado. Dios nos hizo actos ahorita para que usted y yo, siendo pecadores, nos pudiéramos acercar a Él y en esta comunión con Él alcanzar la santificación para entrar allá. Así de sencillo. Alcanzar esa santificación. O sea, nos hizo actos ahorita. Por eso esto se llama reino de gracia, donde pecadores pueden tener acceso a un Dios por medio de su Hijo, para que en esa comunión alcancen la santidad que nos hace aptos para permanecer allá, delante de Él. ¿Cuántos hemos entendido lo que el Señor nos ha dicho en esta mañana? Yo espero que sea su deseo, el realmente querer ser purificados, porque allá no va a entrar ninguna cosa inmunda, decía la lectura bíblica, Apocalipsis 21-27, y es necesario. Así que yo le recomiendo, le aconsejo en el nombre del Señor, deje lo que tenga que dejar, cosas mínimas. Hay gente que por bobaditas está haciendo que su corazón se endurezca por no someterse a que tengo que dejar esto. Sí, Señor, no voy más con esto, me quito esto, voy a hacer esto. Que no es que me da cosa pedirle perdón, y si vaya, haga su parte, pida perdón si la embarró. Si alguien tiene algo contra usted y usted no sabe, vaya, reconcíliese. No hay tiempo que perder. Cuando ya se acabe el tiempo y vea que ya no hay tiempo, va a querer retroceder y ya no se puede. Ya no se va a poder. Cuando vea todo lo que se perdió y lo que se ganó es infierno, ay, no, venga, ya no hay tiempo, ya no se puede retroceder. Ahora es el momento. Así que si este es su deseo, yo le invito a que se arrodille y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos purifique. Maravilloso y buen Dios, le damos gracias porque a través de su santa palabra usted nos hace ver lo que el mundo no puede ver. Así como usted advirtió a Noé de cosas que aún no se veían, porque son cosas que no se pueden ver con estos ojos naturales, Señor. Usted le mostró el diluvio que iba a venir. Nadie podía ver eso, porque eso estaba en su mente y usted se lo reveló a Noé. Asimismo, usted nos ha revelado en este momento lo que ningún ojo natural puede ver, y es que allá en el reino se está llevando a cabo un juicio, y solo aquellos que creemos en su palabra lo podemos ver por la fe en su palabra. Y así como lo que Noé vio lo llevó a construir un arca, asimismo lo que hoy estamos viendo nos lleva a una purificación, Señor. Solo los que vean van a ceder, Señor, a la obra de su Espíritu, al ser purificados, Señor. Y hoy estamos viendo, gracias a ti. Te rogamos, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos, que tu Espíritu intensifique la obra que empezó en nosotros. Que no seamos, Señor, necios. Que no nos aferremos a estos defectos de carácter, Señor. Muchas personas aman el pecado cuando dicen que se quieren a sí mismas. Mientras que aquellos que entienden lo que son, Señor, vamos a actuar como Job. Que cuando tú nos muestras lo que somos, Job dijo, me aborrezco
polvo y ceniza. Y así mismo debe de ser nuestra experiencia, porque eso es lo que somos por sí mismos, Señor, viles pecadores. Pero en esta hora, Señor, reconociendo tu buena voluntad, en la cual usted nos santificó por medio de la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, le pedimos en esta hora, Señor, que su buen espíritu intensifique esa purificación en nosotros, y que con entendimiento no nos opongamos, Señor, sino que cedamos, Señor, a someternos a usted. Gracias por hablarnos en esta hora, y gracias por escucharnos, pues todo se lo pedimos en el nombre de aquel en quien usted se complace, su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Sí. Oh, ya está muy tarde. Puestos en pie, vamos a terminar el servicio con el himno inicial. El que cantamos era 254, Anhelo ser limpio otra vez. En el antiguo 270. Vamos a cantarlo con mucho fervor para glorificar el santo nombre de nuestro Dios. Sacrificio completo, Señor, te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des, tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí, tu corazón nuevo pon dentro de mí, jamás rechazaste al que a ti fue, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú
Pueden sentarse, hermanos. Mientras cantábamos, el Señor me pone el sentir de que llame aquí al frente a las personas que quieran ser purificadas por el Señor. Si hay alguien aquí en esta hora, vamos a hacer una oración particular por aquellos que quieran decirle al Señor: Señor, yo quiero ser purificado por usted. Si hay algún amigo o amiga que quiera decirle al Señor: Señor, yo necesito ser purificado, purificada por usted, por favor, este es el momento. Créame que es un sentir que es necesario. ¿Alguien más? Vamos a orar. Maravilloso y buen Dios, todo está quedando registrado en sus libros. Usted me puso el sentir y estoy obedeciendo el sentir, Señor. Es usted quien nos llama al querer, Señor, ser purificados por usted.